Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Sí se escucha bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor. Perfecto. Bien, entonces esta es la primer clase donde lo que vamos a empezar a ver es un repaso de toda la matemática general asociada a conjuntos para llevarnos hasta los números complejos, que es el conjunto con el que vamos a trabajar. Pero, bueno, la gracia va a ser entonces repasar un poco muy rápido qué es el concepto de conjuntos. Veríamos qué son las estructuras algebraicas. Sé que los de computadores en mate discreta ven un poco de estructuras algebraicas, pero los de electrónica creo que no han visto el concepto hasta ahora. Entonces, para los de electrónica es algo nuevo, para los de computadores es un repaso, pero bueno, entonces ya después de esto ya todos van a saber qué es. Mucha práctica hay en los ejercicios resueltos de, de diferentes estructuras algebraicas sencillitas que van desde álgebra booleana y cosas así para estudiar eso. Y bien, pero el objetivo principal, bueno, ya conociendo esos conceptos de estructuras algebraicas, es definir o revisar los conjuntos que conocemos que son. Entonces, conjunto de los naturales, de los enteros, racionales, reales y complejos. Ese sería entonces el objetivo de la clase, tener todo ese panorama completo. De nuevo, me interesa muchísimo que me interrumpan si tienen preguntas para hacer esto más interactivo y más divertido que oír solo un monólogo. Entonces, si ustedes no hacen preguntas, yo les hago preguntas. Entonces, el primero es el concepto de conjunto, que por cierto ese es un concepto bastante eh, conflictivo en el dominio de los matemáticos. Para nosotros será simplemente el concepto de una colección de elementos. O sea, vamos a decir que un conjunto C va a tener ciertos elementos C1, C2, C3, etcétera, etcétera. Y el concepto asociado al conjunto es una colección. Vamos a ver, el problema que tiene para los matemáticos es que ellos terminaron diciendo que el conjunto es un concepto no definible y se acabó. Por un problema que vamos a llamar la paradoja de Russell, por cierto. Esta paradoja de Russell fue la que le permitió a Gödel hacer o demostrar matemáticamente que no todo en matemática es demostrable. Creo que aquí me falta una S porque veo esto muy raro. Entonces, esta paradoja de Russell lo que establece es, cuando ustedes ponen la frase, o para resumirla, porque matemáticamente la formulación es un poco distinta, la paradoja es que ocurre cuando el conjunto, si yo escribo aquí, voy a escribirlo con texto para que me salga una letra más bonita. El conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. ¿Ok? Vamos a ver, el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. ¿Por qué eso es una paradoja? El conjunto de todas las frutas no es una fruta, entonces el conjunto de todas las frutas no se contiene a sí mismo. No hay ningún problema, ahí lo podemos definir bien. El conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales contiene números naturales. Y el conjunto mismo con todos los números naturales no es un elemento de los números naturales. Eso no hay ningún problema. Pero cuando yo defino este conjunto aquí, ¿qué pasa? El conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, sabemos que contendría entonces a ese conjunto de las frutas, el conjunto de los naturales, no hay ningún problema. Pero si este conjunto lo definimos así, entonces eh, ahí es donde empieza la paradoja que a mí siempre se me hace un conflicto mental terrible, porque el problema es que si este conjunto tiene que estar en sí mismo o no, y entonces ahí aparece la paradoja, porque si no tiene que estar, entonces sí tiene que estar. No sé si ven aquí el dilema en esta definición. Este mismo conjunto que estoy definiendo así, no calza consigo mismo, ¿lo ven? Hay un montón de videos sobre esta paradoja de Russell en internet porque es bastante conflictiva. Y esta paradoja llevó a decir, ok, no, entonces para definir un conjunto solo puede ser aquellos que no se contienen a sí mismos, pero ¿y por qué?
Entonces ahí empezó a salir un montón de series de contradicciones cuando uno intenta definir conjuntos de forma muy genérica, que se trae al traste de poder definir que es un conjunto. Y entonces la gente terminó diciendo, no, mejor no definamos que es un conjunto, nada más es como un concepto muy natural que todos entendemos, ¿verdad? Pero pues, formalmente, entonces, en matemáticas no se puede definir que es un conjunto. Para nosotros, aquí en ingeniería, vamos a definir conjunto es una colección de elementos. Sí, sí se entiende el problema aquí. Profe, yo Más o había menos. escuchado como la explicación de la paradoja, pero con una galería de pinturas. Así, hay un montón. Si quieres, nos la cuenta para ver si acaso se hace más clarito. Voy a ver si me acuerdo bien cómo era, pero era que estaban como las pinturas de Russell, que tenía una galería con pinturas que no se contenían a sí mismo. Entonces abrió una galería con todas esas pinturas y para conmemorarlo, hace una pintura de su galería. Entonces la coloca en el centro de la galería y se ve que como se supuestamente iba a ser una pintura de toda la galería, al poner esa nueva pintura, ya no sería una pintura de toda la galería, sino que faltaría esa pintura. Pero llega la paradoja de que si se vuelve a pintar con ese nuevo cuadro, esa pintura se contendría a sí mismo. Sí, exacto. Por ahí andan los dilemas. Hay un montón de videos muy divertidos de todos de todos los conflictos que trajo precisamente esa paradoja. De hecho, es interesante porque ahora, hace como un año o 2 años, escuché a un matemático hablar que en realidad esto está sobrevaluado y que la paradoja se puede solucionar fácil. Y él hablaba ahí de otro montón de axiomas matemáticos que uno puede usar para limpiar esto y que ya esa paradoja entonces dejaría de existir y todo sí se podría definir bien. Pero bueno, el problema es ya muy filosófico matemático. Lo divertido es que de verdad con esta paradoja de Russell después Gödel, este matemático alemán, demostró que no todo en matemáticas es demostrable, basado en conceptos muy parecidos a esta paradoja. Que eso se trajo al traste, unos intentos en el siglo XX de a partir de unos axiomas muy sencillos poder armar toda la matemática. ¿Ok? Eso ya se vino al traste, ya eso los matemáticos saben, o ya está demostrado matemáticamente que no todo es demostrable matemáticamente. Un poco extraño, pero ¿Y en bonito. qué No sé. punto se sabe que no es demostrable? Cuando llega uno a este tipo de paradojas, por ejemplo, Ok. todo se cae. O sea, usted llega a puntos donde no, si lo acepta, desacredita ciertas cosas, pero entonces si lo ignora, aparecen ciertas cosas que necesitarían para acreditarse, algo que si usted lo acredita, vuelve a negar lo que usted quería hacer. O sea, llega uno a ciertas partes así que no, o sea, ahí, se me olvidó el nombre del matemático que quiso empezar con eso. Y que de hecho Russell lo que hizo fue decirle a ese matemático, no, lo que usted quiere hacer no se puede porque no es eso que usted está diciendo y le puso esta cosa de la paradoja del conjunto. Y bueno, entonces ahí se cayó la definición de conjuntos. Pero bueno, eso es una parte muy divertida, matemática, filosófica. Pero para nosotros, sí, no sé, el conjunto de todas las partes que conforman un computador, decía el teclado, el mouse y eso, estamos muy contentos, tranquilos. Nosotros, es una colección de chunches, el conjunto. Ok, aquí un poco de simbología. Este simbolito es el que usamos para decir que algo pertenece a un conjunto. Entonces, por ejemplo, CI pertenece al conjunto C sub I. Con C sub I, usualmente lo que queremos denotar es que este I va a obtener ciertos índices, entonces tenemos C sub 1, C sub 2, C sub 3, es un elemento de C sub I. ¿Sí? Ok, el concepto de subconjunto es, yo digo que un conjunto A es un subconjunto de B si todos, o sea, para todos los elementos que pertenecen a A, yo puedo decir que ese elemento también pertenece a B. ¿Ok? Vamos a decir que el subconjunto es propio, lo que vamos a denotar con este símbolo. Sí y solo si A es subconjunto de B, pero existe al menos un elemento en B que no está en A. ¿Sí? Aquí solo una aclaración. Hay autores donde para decir esta propiedad de subconjunto, lo dicen así.
A es un subconjunto de B, pero también implica que A puede ser exactamente igual a B. ¿Ok? Nosotros vamos a decir subconjunto así nada más, y esto no está contradiciendo que B sea igual a A. Y esos otros autores para decir entonces subconjunto propio usan este símbolo. Entonces eso es un poco complicado porque el mismo símbolo, dependiendo de la fuente que ustedes estén usando, significa dos cosas. Este símbolo puede significar subconjunto, así como está definido aquí, que yo lo único que puedo decir es que si algo está en A, también está en B, pero también puede significar subconjunto propio. Y subconjunto propio es que existe algún elemento de B que no está en A. ¿Sí? Ok, y para denotar entonces subconjunto, los que usan, vamos a ver, voy a poner aquí como en magenta los que usan aquí subconjunto, usarían aquí A es subconjunto o igual a B. ¿Sí se lo imaginan? De hecho, yo a veces uso cuando quiero hacer muy explícito de que el conjunto puede ser igual a, pero con la notación que estoy usando, en realidad debería bastar decir A subconjunto B. ¿Ok? Pero eso es cuestión de cuál convención use uno. Entonces aquí estamos usando significa que A subconjunto de que B puede ser igual, o sea que A puede ser igual a B. De hecho, igualdad lo vamos a definir así. Dos conjuntos son iguales si yo puedo decir que para todo elemento de A, ese elemento también está en B y a la vez todo elemento de B también está en A. Lo que, aprovechando lo que acabamos de definir, significaría que A es igual a B si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. ¿Ok? Donde esta es la definición esa que dijimos, todo elemento de A también está en B. No sé si tienen preguntas por aquí, esto ya más o menos lo deben conocer. Aquí lo que estoy repasando para ustedes es poder leer estas notaciones, que a veces nos pueden resumir y hacer muy precisas ciertas definiciones. El conjunto vacío, que lo vamos a denotar así como con un círculo tachado. Vamos desde nuestra convención a decir que siempre es un subconjunto de cualquier otro conjunto. ¿Ok? Y por la convención que estamos usando, un conjunto siempre es subconjunto de sí mismo. ¿Ok? A siempre es subconjunto de A. ¿Sí? Ok. La operación de unión de conjuntos, todos la conocemos. El resultado de hacer la unión de múltiples conjuntos va a ser todos los elementos que pertenecen o al primer conjunto o al segundo conjunto o al tercer conjunto, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Que si yo tengo que A es un subconjunto de B, entonces A unión B, ¿a quién debería ser igual? A ver. Sí, igual a A ver. B. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. La intersección. Yo voy a decir la intersección de múltiples conjuntos es el conjunto dado por los elementos C, tales que C está en C1 y C también está en C2 y C está en C3 y C está en todos los conjuntos. ¿Ok? Entonces, viéndolo así, si A es subconjunto de B, entonces A intersección B, ¿a quién tiene que ser igual? A. A A. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ok, ya ahí tenemos claritas las ideas de definiciones. La resta de conjuntos A sin B o A menos B, así se lee esta cosa, es todo el conjunto de elementos C, tales que C está en A, pero no está en C. Ok, aquí ahorita vamos a empezar a ver los diagramas de Venn, donde esta operación en realidad es sencillita. Vamos a ver qué podemos jugar aquí un poquitillo. Si yo hago A menos B intersección A, ¿eso a qué tiene que ser igual? A. No, A menos B. A menos B. ¿Sí? Y si yo hago A menos B unión A, eso sería A. Sí, todos lo ven. Y A, Yo no, profe, perdón, la última. ok, vamos a ver. Si usted tiene, voy a empezar aquí con los diagramas de Venn. Si usted tiene el conjunto A y este es el conjunto B, entonces si usted hace A menos B, van a ser todos los elementos que están en A, pero no los que están en B. Y ahora usted le va a agregar a esto todos los elementos que están en A, que sería esto. Y entonces vuelve a tener A. ¿Sí? Sí. Sí, porque usted le quitó aquí los de B, pero cuando le unió A, los volvió a poner lo que le quitó de B. Ok, y ahora A sin B
intersección A. Ay, no, eso no es lo que yo quería hacer. Era intersección B, más bien. Vacío, profe. Vacío, exactamente. Y ahora A menos B, unión B. La A unión intersección B. B. Exactamente, A unión B. Sí, entonces, bueno, estamos claros con los significados. Sí, sí, se ve bonito eso. Ok. Otra operación muy útil con conjuntos es el producto cartesiano, ¿verdad? Y el producto cartesiano lo que nos hace es formar pares ordenados con todas las combinaciones posibles de elementos, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a hacer aquí, si yo tengo que mi conjunto A es el conjunto círculo, triángulo, cuadrado, y tengo que el conjunto B es 1, 2 y 3. Ok, entonces el producto cartesiano de estas dos cosas, aquí tendríamos circulito, triangulito y cuadradito, y aquí tenemos 1, 2, 3. Entonces el producto nos va a producir todos estos productos punto. Aquí no hay convención, a veces uno pone que el primer elemento es el que pongo aquí en las columnas o en la columna y que la fila es extra, a veces uno lo hace al revés. Así en notación matemática queda más claro que estoy diciendo A por B es conjunto de pares ordenados, primero tomo un elemento de A y después un elemento de B. Entonces siguiendo esto sería círculo 1, triángulo 1 y cuadradito 1. ¿Ok? Aquí sería círculo 2, círculo 3, triangulito 2, triangulito 3, cuadradito 2, cuadradito 3. Sí, entonces todos estos que están aquí, el conjunto este con estos 9 elementos es el conjunto del producto cartesiano de estos dos conjuntos. Sí, así, o sea, la notación matricial es solo para que me quede más fácil visualizar qué con quién. Pero al final, en este caso, sería A cruz B, sería el conjunto de todos estos pares. Aquí 0, 1, triangulito 1, etcétera, etcétera. Que son 9 elementos. Ok. Esto lo podemos hacer con más de dos conjuntos si metemos tuplas. O sea, A por B por C tendría entonces tuplas, que este concepto tuplas es como agarrar el par ordenado, pero ya hacerlo de n tamaño. O sea, un par ordenado es una tupla de segundo orden, por ejemplo. Esto es una tupla de segundo orden. Entonces, una tupla, si hacemos el producto cartesiano de tres conjuntos, tendremos de un elemento de cada conjunto. Tendríamos que hacer como esto, pero en un cubito ahora. Entonces, poniendo, no sé, aquí tendríamos los tres. Aquí tendríamos 1, 2, 3 y no sé, digamos A, B, C en el otro conjunto. Entonces, de ahí, el primer cubito que tendría aquí necesitaría, ¿qué sería? Círculo A1. ¿Ok? Después sería círculo A2, círculo A3. Nos vamos aquí abajo. En la otra, entonces ya sería con el B y así. Entonces tendríamos aquí 3 por 3, 9 por 3, 27 tríos, digámoslo así. ¿Ok? ¿Queda claro el concepto de producto cartesiano? Esto es muy útil señor. en Octave para entender los conceptos, por ejemplo, de mesh. De hecho, podemos hacer para que vayan aprendiendo cosillas divertidas. Para agarrar, ¿por qué estamos viendo todo esto? No es totalmente teórico el asunto, hay su lado muy práctico. Entonces vamos a abrir aquí un Octave. Octave es gratis, ustedes lo pueden bajar e instalar y ya, porque está gratis para Linux, para Windows, para Mac, para todo. Y es un clon del MATLAB, entonces ustedes pueden aprender a usar estas cosas. Ok, vamos a ver, yo puedo definirme aquí un conjunto, no sé, digamos que vaya de -2 hasta 2, cada uno. Cada uno que está aquí es cada cuánto voy. Ok, entonces ahí tengo que X vale eso. Voy a decir que mi Y, voy a ir desde, para hacerlo asimétrico, voy a decirle que quiero ir desde -1, cada 0.5 hasta 1. Ok, entonces ahí tengo esa cosa. A mí me gustaría, digamos, si yo quiero hacer un gráfico de una función con ese X y ese Y,
Entonces voy a necesitar como todo el producto cartesiano de esas dos cosas. O sea, quiero menos 2 en X con menos 1 en Y, menos 2 en X con menos 0.5 en Y, etcétera, etcétera. Eso en Octave se hace muy vacilón, en MATLAB y en NumPy, en Python. Porque lo que yo voy a decir es, ok, yo voy a querer aquí el producto cartesiano, ese X y Y, así le estoy dando el nombre, y yo quiero hacer el mesh grid con X y Y. Entonces, prácticamente lo que él está haciendo es ese producto cartesiano de X y Y. Entonces, me produce la matriz que acabamos de hablar, pero este X va a tener la primer componente del par ordenado y este Y va a tener la segunda componente del par ordenado. Entonces, si yo hago esa cosa, entonces vean que el X me quedó de prácticamente copiar este X, uno para cada uno de estos elementos. Entonces, me quedaron 5 aquí. Igual aquí el Y me quedó exactamente este Y, pero aquí ahora como Y. Uno para cada uno de los X, que también eran 5 elementos. Entonces me quedaron estas cosas así. Entonces con esas cosillas yo puedo decir, yo qué sé, si digamos quiero que mi Z sea X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces este punto y coma lo que me dice es no me imprima el resultado, solo hágalo. Entonces aquí yo después puedo decirle hágame un plot de la superficie con los X y los Y y los Z. Entonces ahí sale esta figurilla, por ejemplo. Ok, entonces ahí ya tengo, ven que aquí están los X, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y aquí tengo los Y. Y para cada uno de esos yo calculé un valor Z. Entonces lo tengo por ahí. Ok, pero entonces aquí en este mesh grid estamos usando ese producto cartesiano. Ok, me parece que hay equivalentes de estos ya para cuando uno necesita el producto cartesiano en 3D. O sea que tengo valores X, Y y Z y necesito calcular ya cosillas. Obviamente ya no puedo graficar eso así con una superficie, pero bueno, el concepto es ese. ¿Sí, sí se entiende? Sí, profe. Ok, Sí, sí. entonces ahí tenemos el resumen en los diagramitas de Venn. Si esto es nuestro conjunto A y esto es nuestro conjunto B, la unión la veríamos así, que están los dos. La intersección, solo lo que es común a los dos, entonces sería este pedazo de aquí. El A sin B sería agarrar A y comerle ese pedazo de B, o B menos A, al revés. Está bien. Entonces, todo eso como introducción, pero lo que nos interesa es ver qué es una estructura algebraica. Entonces, la estructura algebraica es un par ordenado, ¿ok? Donde cada uno de los elementos del par ordenado es a su vez un conjunto. Este es un conjunto de elementos y este es un conjunto de operaciones. Y a eso vamos a llamar una estructura algebraica. Por ejemplo, yo puedo hablar del conjunto de los números naturales con la operación más. ¿Ok? O puedo hablar del conjunto de los booleanos, que entonces sería verdadero y falso. Bueno, pongámosle falso y verdadero, que es como el orden usual de ver esta cosa. Con la operación AND. ¿Ok? O no sé, ahí podemos buscarnos cualquier conjunto con operaciones que estén. No tiene por qué ser una sola operación. Yo puedo poner el conjunto de los naturales con la operación más y por. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Entonces, una estructura algebraica es un conjunto de operandos, por decirlo así, y el conjunto de operaciones que trabajan sobre esos operandos. Solo como notación, hay otros autores que nada más dicen que la estructura algebraica es una tupla, no un par ordenado, donde lo que los autores dicen es, ok, esa tupla va a tener, por ejemplo, el conjunto de los naturales, y aquí después en la tupla vienen todas las operaciones, entonces más por ejemplo. ¿Ok? Pero vean que es muy parecido. O sea, es una sutileza matemática si uno define que, ok, yo voy a empaquetar todas estas operaciones en un conjunto a su vez, o si yo las saco del conjunto y las pongo directamente aquí en la tupla. Eventualmente la única diferencia importante va a ser que yo podré definir que, ok, el más es el primer elemento de operación y el por es el segundo. Con conjuntos, acuérdense que el orden en el conjunto no necesariamente está estrictamente estipulado, pero
para todos los fines prácticos en el curso no necesitamos exactamente ese orden, entonces lo podemos hablar así. Ok, eso solo como una nota al margen. Entonces, la idea, bueno, ahí va a ser categorizar esas estructuras algebraicas dependiendo de cómo se comporten las operaciones. Entonces necesitamos darles características a esas operaciones. Vamos a decir que son unarias cuando solo toman un elemento. ¿Alguien me puede dar ejemplos de operaciones unarias? Ahí en los conjuntos que ustedes conocen. La negación. Fueron muchas a la vez, no pude. Sebastián, Valor absoluto. valor absoluto es una operación unaria. ¿Otra? La negación. La negación. Ok, la negación, digamos, numérica, un menos. O la negación lógica, un not. O de sacarle la raíz cuadrada a un número, es un operador unario. O el logaritmo. O sí, ya me entendieron. Es una cosa que agarra un número y me produce otro. O que agarra un elemento de un conjunto y me produce otro. Las operaciones binarias toman dos elementos para producirme otro. ¿Ok? Entonces la suma, la resta, la multiplicación, la división, otras más ahí, yo qué sé, la Exponenciales, potencias. exponenciales en el sentido de x a la y. Profe, la integración se ve como que como una sumatoria. Ese es un operador, depende, depende de cómo lo quiera definir. De hecho, si los elementos de mi conjunto, este está complicado. Mucho depende de cómo defina esto. Si, digamos, usted puede decir, yo quiero que mi conjunto C sea el conjunto de todas las funciones, tales que función me mapea de R a R. ¿Ok? Si ese es su conjunto, usted puede definir la operación integral, pero, o sea, usted puede definir, yo quiero integrar siempre de -1 a 1 la función y ya, que esa cosa me diga algo. ¿Ok? Esta cosa me va a producir, de hecho, lo puedo hacer incluso así, como la integral, la integral indefinida ahí sin índices. Entonces esto me va a producir otra función. Entonces, este puede ser visto así como un operador. A su vez, yo puedo definir el operador como la integral desde -1 hasta 1 de f de x, y entonces es un operador que me va a mapear el conjunto de las funciones al conjunto de los reales. Sí, porque esta función me va a producir un número real. Entonces, aquí está, de hecho, la naturaleza de estos conjuntos no la estamos definiendo todavía, pero son operadores unarios o binarios en el sentido de, bueno, estos serían unarios, de hecho, porque solo recibo una función. Yo podría definir más bien un operador ternario, aquí no binario, sino ternario, donde yo le paso al operador quién es la función, quién es A y quién es B. Entonces, bueno, ahí esa cosa también me pasaría de esas cosas a un número real. ¿Sí? Ah, listo, profe. Sí, Gracias. todo depende de cómo lo planteé yo. Así la integral o la derivada puede significar distintas cosas. Bueno, la derivada sí es como más un operador que mapea funciones a funciones. Sí. Ok. Entonces vean lo abierto que es esto. El conjunto puede ser cualquier cosa, funciones, números u otras cosas. Ok, vamos a decir que la función es cerrada si los elementos que me produce el operador pertenecen a los mismos conjuntos operados, digamos. Entonces aquí, por ejemplo, si hacemos que C sea el mismo conjunto que D y me vuelve a dar un elemento de esos dos, decimos que la operación binaria es cerrada. Por ejemplo, en los naturales, la operación más es cerrada. O sea que si yo sumo, que si yo pongo, vamos a ponerlo así, si yo tengo más, bueno, el conjunto de los naturales con más, aquí la operación más es cerrada. Porque cualquier suma de dos naturales me da dos naturales, pero el conjunto de los naturales con menos, eso no es cerrado. Porque yo puedo restar dos números naturales y me da ahí algo negativo que no está en los naturales. Y entonces no es cerrado. Ok, hasta aquí sé que todo eso lo conocen bien. Esto yo no sé si ya lo han visto. La definición de lo que es un elemento neutro o lo que es lo mismo elemento identidad. Que es aquel elemento que, si yo tengo esta operación y llamémosle la operación rombito. Este rombito puede significar más, menos, por, lo que ustedes quieran. ¿Okay? O sea, es un operador. En general no me interesa quién, nada más es un operador. Entonces, cuando yo opero el elemento neutro con X, por lo general puedo definirlo así, el elemento neutro puro
completo es, si yo opero ese elemento neutro con X, va a ser lo mismo que operar X con el elemento neutro, que me va a devolver el mismo X. ¿Ok? Viéndolo así, ¿quién es el elemento neutro de la suma? Pero En los Cero. el cero, exactamente. ¿Ok? Entonces el elemento neutro de la suma, vamos a ponerlo, voy a poner así un operador. ¿Quién es el elemento neutro de n y con más? Entonces sería 0. ¿Sí? ¿Quién es el elemento neutro de la multiplicación? El 1. El Uno. 1. ¿Quién es el elemento neutro de la potenciación? 1. 1 en la segunda posición, ¿verdad? Ah, cierto. Sí, porque o sea, si tenemos x a la y, si y es 1, esta cosa es x. Pero 1 a la y siempre me da 1 y yo querría que me dé y. Entonces, ese es un caso particular en el que no existe elemento neutro conmutativo, digamos, y yo tengo que decir, es el neutro en la segunda posición es 1. Vean que la potenciación no es conmutativa, por ejemplo. O sea, no es- bueno, ahorita tenemos que hablar de conmutatividad aquí, entonces ahorita vemos eso. Ok, esta historia del elemento neutro es algo que se asigna a la operación en sí. O sea, yo digo el elemento neutro de la suma es el 0. El elemento neutro del producto es 1. O sea, el elemento neutro está asociado a la operación como tal, a esta operación como tal. Por otro lado, hay otro concepto que es el concepto de inverso. Ese concepto está asociado a cada elemento de un conjunto con respecto a una operación. En general, ¿qué es el elemento inverso? Es aquel que operado con el elemento al que le ando buscando el inverso me devuelve el neutro. ¿Ok? O sea que si yo hago X operado con Y, eso es el neutro, entonces yo puedo decir que Y es el inverso de X o que X es el inverso de Y. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién es en los reales? Con respecto a la suma, ¿quién es el inverso de menos 1? 1. 1. ¿Ok? Pero entonces, este 1 es el inverso de menos 1 con respecto a la suma. Cada elemento que yo, o sea, cada número que yo me dé real tendrá su inverso. ¿Sí? ¿Quién es? Vamos a ver. No sé si ya llevaron diseño lógico, esas cosas, pero tal vez ahí en algún cursillo vieron los operadores booleanos, digamos, verdadero, bueno, falso y falso, ¿a qué es igual? Falso. Falso y verdadero es igual a Falso. verdadero y falso, Falso. Falso. y verdadero. Verdadero. Ok, entonces, ¿quién es el elemento inverso de falso con respecto al AND? ¿Quién es el inverso de falso? Bueno, para empezar, ¿quién es el elemento neutro del AND? Neutro del AND Verdadero. es igual al verdadero. ¿Todos lo ven? ¿Por qué? Porque si yo opero con AND, con el verdadero, me sale el otro. O sea, falso y verdadero me da falso. Verdadero y verdadero me da verdadero. Quiere decir que verdadero no me afecta en la operación. Entonces, ¿quién es el inverso de falso respecto al AND? ¿Qué quiere que estoy preguntándoles aquí? Que falso AND ¿quién me da verdadero? Ninguno. No Sí, tiene. no existe. ¿Ok? Entonces ahí quiere decir que falso no tiene inverso con respecto al AND. ¿Sí? Pero si tiene el inverso de verdadero con respecto al AND, ¿quién es? Sería verdadero Falso. operado con quién es verdadero. 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 Entonces, verdadero es el inverso de verdadero con respecto al AND. Vean que no importa que sea el mismo elemento. La definición que está detrás es la que es importante. O sea, ¿cuál elemento operado con el que le ando buscando el inverso me devuelve el neutro?
Esa es la definición. Entonces aquí verdadero es el inverso de verdadero. ¿Estamos claros? Sí. Ok, entonces de nuevo, aquí lo que sé que los confunde a veces es que uno es una propiedad de la operación y otro es una propiedad de cada elemento del conjunto. Entonces el elemento neutro es una propiedad de la operación. El elemento inverso es una propiedad para cada elemento del conjunto. O sea, -2 va a tener como inverso a 2 con respecto a la suma. Ok, entonces vamos a decir que una operación es asociativa si operar A con B primero y al resultado de eso lo operamos con C, da exactamente lo mismo que operar B con C primero y el resultado de eso pasárselo de segundo lado, digamos, a A. ¿Ok? Esto significa asociatividad. La suma, la resta, la multiplicación, bueno, más o menos. La resta es asociativa. Vamos a ver, si yo hago A menos B menos C, eso es lo mismo que hacer A menos B menos C. Si cada uno conserva su mismo signo, digamos que siempre B es menos B, o sea, si siempre menos B es menos B, supongo que sí, pero si cambia el signo de alguno, supongo que no. Si vean que así con las reglas que conocemos de mate, o sea, estaba hablando aquí de reales, naturales, todos los números normales. Este segundo que tenemos aquí sería A menos B más C, que es distinto. ¿Ok? La resta no es asociativa. ¿Sí me entendieron? Voy a borrar esto porque no tengo espacio. Entonces, la resta no es asociativa. La suma sí, el producto sí. El mismo problema tendremos con la división. Conmutatividad es que operar A con B es lo mismo que operar B con A. Vamos a ver, de álgebra lineal. Nosotros sabemos que si yo multiplico tres matrices, ¿ok? M por A por B, eso es asociativo. O sea, yo sé que M por A por B es lo mismo que M por A por B. Esto se cumple con matrices siempre. Pero, por ejemplo, yo sé que también que el producto de matrices no es conmutativo. O sea, A por B no es lo mismo que B por A con matrices, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de cosas que no son, bueno, que pueden ser asociativas, pero no conmutativas, o al revés. Hay cosas que son conmutativas, pero no son asociativas. Ahora no se me ocurre algún ejemplo, pero sí, hay de todo eso. ¿Ok? Y vamos a decir, cuando tengo dos operaciones, rombo, estrella, que hay distributividad, si A estrella B rombo C es lo mismo que A estrella B rombo A estrella C. ¿Ok? Y vean que esto ustedes lo conocen ya, o lo pueden analizar con sumas y productos. Por ejemplo, la suma es distributiva con respecto al producto. ¿Ok? Al revés no se cumple. También pueden evaluar qué pasa con operadores lógicos. ¿Serán distributivos o no? Eso se los dejo a ustedes ahí para que jueguen un poquitillo. ¿Estamos claros con los nombres de estas propiedades de las operaciones, digamos? Sí, señor. Cerrada, neutro, inverso, asociatividad y conmutatividad. Ok. Entonces, estas operaciones son muy comunes en los conjuntos que usamos, a tal punto que les vamos a dar nombre a las estructuras algebraicas cuando cumplen ese tipo de combinaciones. Ya vamos a ver eso. Vamos a, aquí como un ejemplillo, que cumple la operación esta, circulito, viendo estas cosas. O sea, aquí podemos decir que esto va a significar esto operado con esto me da esto. ¿Sí? O sea, que voy a tomar esto y lo voy a operar con ese circulito con esto. Entonces voy a ponerlo así, que esto es esto. Bueno, voy a ponerlo así como color azul operado con color rojo. Me da lo que está aquí en la matriz. ¿Sí? ¿Esa operación es cerrada? Sí. Sí, parece que sí. 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 O sea, siempre que opero estos elementos con esos elementos me da algo que está en este mismo conjunto de punto, raya, cruz, X, digamos. Ok. ¿Esa operación es conmutativa? No. Vamos a ver por qué no. Vamos a ver cuánto da cruz operado con... Ay, vamos a ver, cruz operado con raya. Eso me da raya. ¿Y cuánto da raya operado con cruz? X.
Todos lo ven así. Este operado con este me da X. Y entonces, si les cambio de orden, me da cosas distintas. Por eso no es conmutativa. La asociatividad es un poco más complicada de probar, porque hay que hacer toda la... con mucha perspicacia, buscar ahí algunas propiedades interesantes para verlo. Eso lo voy a obviar por el momento. O sea, tendríamos que empezar a probar, ok, ¿cuánto da punto operado con punto, operado con punto? Punto operado con raya, y así hacer todas estas pruebas y después ver si eso es lo mismo que hacer punto con punto, operado con punto. Sí, y así todas las pruebas y ver si todo funciona. O sea, es bastante tediosillo hacer esa prueba exhaustiva. Cuando uno tiene operadores con ciertas características, uno puede intentar probar la asociatividad de forma genérica. Pero cuando las tenemos así un poco extrañas, vamos a ver si esto es cíclico. Sí, este es un operador cíclico. Entonces, uno podría ponerse a buscar algunas estructuras interesantes para demostrar que esto es asociativo o no de un solo tiro. Pero digamos, no es tan sencillo. Me interesa por aquí ver, tenemos elementos neutro, que es lo mismo que elemento de identidad. Punto. Sí. Punto, pero solo en la segunda posición. ¿Sí lo ven? O sea, si yo tengo el punto en la segunda posición, sí puedo obtener el mismo resultado aquí. O sea, punto por punto me da punto. Este por punto me da este. Este por punto me da este. Y este por punto me da este. O sea, en la segunda posición. Pero en la primera no. O sea, yo no veo aquí ninguna fila que sea idéntica a esto. ¿Sí? Como no hay ninguna fila igual a esto, yo lo que puedo decir es no voy a poder operar algo con esto para que me dé esa misma fila. Entonces no hay neutro en la primera posición. ¿Ok? Hay inversos. Cada uno de sí mismo, pero si es por el punto y sería como la segunda posición igual, ¿o Exacto, no? porque ya que el neutro solo hay en segunda posición, entonces como que tenemos que probar eso igual que en la segunda posición, pero sí nos da el punto. ¿Ok? Entonces sería, decir, esto por punto me da el punto. Este por este me da el punto. O sea, siempre son el mismo elemento. ¿Sí? Ok, ¿qué más nos falta? Yo creo que ya tenemos esa, solo nos falta la asociatividad, pero esa es demasiado exhaustiva. Esas se las dejo a ustedes para que jueguen con un papelito. Les va a dar un montón ahí. 3, que es 4 a la 3 posibles combinaciones. Es lo mismo que 2 a la 2, es 2 a la 6. Sí, 64 combinaciones tienen que probar 2 veces. Ok. Entonces, este es el resumen de lo que acabamos de ver. Que no es conmutativa, que tenemos el elemento neutro de ahí, pero en la segunda posición. Y que todos los elementos son inversos de sí mismos. Ok, está bien. No deje ninguna por fuera. Ok, entonces, bueno, la idea es ahora darle nombre a estructuras algebraicas que cumplen ciertas propiedades. La estructura algebraica más simple es el conjunto, donde tenemos a un conjunto de elementos y a nadie aquí. O si quieren, o sea, que es lo mismo que decir esto y el conjunto vacío de operaciones. O sea, nada más el conjunto consigo mismo, ya eso es un conjunto, ahí no hay nada que hacer. ¿Ok? Vamos a hablar de sistemas unarios cuando yo tengo al conjunto y una operación unaria, o de sistemas binarios cuando tengo operaciones binarias. Pero interesante, bueno, esos sistemas binarios les vamos a dar el nombre de magma o grupoide cuando esa operación binaria es cerrada, prácticamente. Con magmas los uso yo, grupoide, de hecho casi, si alguien me dice grupoide no sé de qué me está hablando, si alguien me dice magma sí entiendo de lo que me están hablando. Que sí, o sea, magma es simplemente que tengo una operación binaria cerrada. En el semigrupo, la operación esa que tenemos, además de cerrada, va a ser asociativa. Si además de asociativa tiene elemento de identidad o elemento neutro, vamos a hablar de un monoide. Si además la operación es conmutativa, vamos a hablar entonces de monoide conmutativo. O sea, vean que lo que estoy haciendo es aquí como una especie de jerarquización. Si tengo una operación binaria cerrada, tengo un monoide. Si además es asociativa, tengo un semigrupo. Si
Además tengo un elemento de identidad, hablo de monoide, y si esa operación es conmutativa, hablo de un monoide conmutativo. Ok, esta es como la rama usual. Puede ser que yo tenga un monoide que no sea conmutativo, o sea, que tengo un monoide, pero que yo puedo decir que sí tengo inverso para todo. Ok, entonces ahí estaría hablando de un grupo. Si además es conmutativo, hablo de grupo abeliano. ¿Ok? Esto de hecho es lo que más nos interesa de toda esta historia. Poder entender qué significa cuando me dicen que algo es un grupo abeliano. Entonces, si alguien me dice que un conjunto con una operación es un grupo abeliano, yo sé que, que esa operación es binaria, cerrada, asociativa, que tiene elemento neutro, todo el mundo tiene inverso y alguien deje por fuera. Tengo neutro. ¿Sí? Entonces, pero esta jerarquización está. Entonces, de hecho, en los ejercicios correspondientes a esta clase hay pruebas de pruebas con distintos tipos de conjuntos de qué tipo de estructura algebraica es. ¿Ok? Todo esto es lo que llamamos estructuras similares a grupos, que son aquellas en las que tengo el conjunto y una operación. ¿Ok? Con una sola operación. Ok, pero también puedo tener un conjunto con dos operaciones. Entonces, no sé, digamos, estrella y rombito. Entonces, cuando tengo estructuras de esta forma, voy a hablar de estructuras similares a anillos. Si igual tengo dos operaciones de monoide. ¿Ok? Entonces vean qué directo. Cuando yo digo un semianillo, tengo dos operaciones de monoide que estoy diciendo que estas dos operaciones tienen elemento neutro, que son binarias y que son cerradas y que son asociativas. ¿Ok? Vámonos aquí. Para ser monoide necesito tener elemento neutro, que sea asociativa, bueno, y que sean binarias cerradas. Entonces, eso sería un semianillo. Dos operaciones cerradas. Hablo de anillo cuando una de las operaciones es monoide y la otra es grupo abeliano. ¿Ok? Y que son distributivas entre sí. Cuando tengo eso, hablo de anillo. Hablo de anillo conmutativo cuando la operación que es de monoide es conmutativa. ¿Ok? Vean que la otra operación ya era grupo abeliano, entonces esa de por sí ya se sabe que es conmutativa. Pero entonces de la otra, la que es más debililla, la de monoide, si es conmutativa, entonces hablo de anillo conmutativo. Este es el dolor de cabeza en estas historias. El anillo de división. Uno puede agarrarse de esta, para entender estos conceptos, uno puede agarrarse de los conjuntos que uno usa. Entonces, la operación de monoide sería lo que llamaríamos producto en los conjuntos naturales, enteros y todas esas cosas. Y la operación de grupo abeliano es la suma, que es la que puede todo. Entonces, en anillo de división vamos a tener elementos inversos, pero vamos a permitir una excepción. Y es que el neutro del grupo abeliano no necesita tener inverso. ¿Ok? Eso es para poder dejar al bendito cero por fuera, que el cero es un dolor de cabeza. O sea, no podemos hacer uno entre cero, digamos. Esa es la gracia. Cuando yo tengo un conjunto con suma y producto, lo que yo voy a decir en un anillo de división es, ok, vea, todos, bueno, suma es un grupo abeliano, eso se porta muy bien. El producto no es un grupo abeliano en principio solito porque el cero no tiene inverso. Pero yo voy a dejar eso como excepción. El cero del producto lo voy a sacar y ok, sin el cero todo el mundo tiene inverso. Entonces cuando esto se cumple estoy hablando de un anillo de división. Ok. Que es aquí todo hablado así todo largo. Entonces Profe, todos y los... esos, Sí, señor. y esos como grupos, anillo conmutativo, anillo de división, como para qué sirven, como definirlos a ellos, como así, digamos, cumplen. Porque vamos a ver, lo lindo, lo elegante de esta teoría de conjuntos es que usted puede hacer demostraciones para cada conjunto concreto, para los reales, para los complejos, para los naturales, para los racionales, para esas cosas. Ok. Pero si usted hace una demostración muy concreta para esos conjuntos, solo vale para ese conjunto. Entonces, lo que los matemáticos hicieron es como identificar, hay ciertos patrones aquí. Y esos patrones los están definiendo como que es un anillo, que es un seminillo, que es un anillo conmutativo, que es un anillo de división. Entonces, cuando usted logra demostrar algo basado única y exclusivamente en estas propiedades generales, entonces ya aplica para todo lo que a usted se le ocurra
que sigue estas normas. Esto que estamos viendo aquí es súper útil, por ejemplo, en teoría de codificación. O sea, si usted quiere, si usted se está haciendo, si es de electrónica, se está haciendo un transmisor ahí para transmitir algún mensaje digital. ¿Cómo puede usted tomar ese mensaje y codificarlo de forma que se minimice la tasa de errores en la que se cambian los bits ahí, que del otro lado lo pueda reconstruir? Todo eso se basa en estas teorías, en que usted puede definir algún cierto conjunto, bla, bla, y que si hace tal cosa, entonces es un grupo abeliano, y si esas propiedades se cumplen, entonces puede hacer A o B cosas, y ya sabe usted que para ese conjunto va a aplicar. Entonces ahí entran muchísimas teorías ahí de códigos y cosas con espacios de Galois y un montón de cosas muy divertidas para entender toda esa parte de codificación. Pero lo divertido es que usted no tendría que definirle eso exactamente a los conjuntos que se usen ahí, simplemente porque cuando se definió el conjunto ya se demostró así con cositas muy simples. Ok, esta cosa es un anillo de división. Entonces, como aplican tales propiedades, yo sé que se va a aplicar todo esto. ¿Ok? Entonces, esa abstracción lo que le permite a uno es hacer cosas muy poderosas. En eso que les digo de Galois y eso, de hecho, estos conjuntos van a ser polinomios. Entonces, cosas que se aplican con polinomios. Y la forma en la que uno codifica es como usando los coeficientes de esos polinomios para representar la información y cosillas así. En criptografía se usa esto un montón, de cómo puedo yo modelar las cosas para distorsionarlas para que sea imposible descubrir qué mensaje está ahí, a menos que uno tenga una cierta clave que le permite devolverse y rescatar el mensaje. Entonces, si ustedes quieren entrar a criptografía moderna, van a tener que pasar por todo esto. Sí, ya todavía más profundo para poder entender exactamente qué está pasando ahí por debajo. Y en general, porque ya ahora se usan muchas clases que definiéndole estas cosas a ciertos conjuntos uno puede engendrar una familia de codificadores, por ejemplo. Que todo depende entonces de qué conjunto concreto ya use yo para hacer todo esto. De hecho, es vacilón porque, por ejemplo, en el lenguaje C++, que existe toda esta historia de templates, templates o plantillas en español, que uno permite, que ya uno puede programar clases para que sirven para diferentes tipos. ¿Cómo se programa con esos tipos? ¿Cómo puede uno generar tipos u otras cosas? Está muy, muy, muy cercano a esto. O sea que uno puede definir clases que tienen ciertas propiedades asociadas a esto. De hecho, en el C++ 20, en el estándar que salió el año pasado, ya hay unas cosas de conceptos y modelos y no sé qué, que es muy vacilón porque es programar como con un nivel de abstracción que se parece a eso. O sea, yo le estoy diciendo a una clase, vea, usted va a hacer un anillo. ¿Y qué significa un anillo? Que usted va a tener tal y cual cosa que tiene que cumplir tales y cuales propiedades. Entonces todo eso es ahí como lo que ya se está usando en estos lenguajes. No concretamente anillo conmutativo eso, pero esta filosofía de abstraer las cosas a un cierto nivel para que ya se generalice para un montón de otras cosas. Entonces por ahí es donde anda la aplicación de todo esto. Ah, buenísimo, profe. Gracias. Sí, Sí, ya sí. se ve más aterrizado. Sí, es que nada más son nombres, entonces uno queda como ahí medio bateado. Sí, no, hay bastante aplicación en todo esto y es muy potente, de hecho. De hecho, mucha de la tecnología que está ahora, todas las codificaciones que se usan para poder almacenar en una superficie magnética en un disco duro, todo eso usa esto para poder rescatar la información, o sea, codificar la redundancia y todo eso. Está metido en estas cosas. Ok, bueno. En esta jerarquía, el anillo de división, como les digo, es esa cosa rara donde lo que vamos a hacer es como quitar al cero porque el cero estorba. Si ya las dos operaciones son conmutativas, vamos a hablar de cuerpo. Y eso es en realidad lo que más me interesa de todo esto. ¿Ok? O sea, dos cosas aquí. En las similares a grupos, el grupo abeliano es el todopoderoso, que tiene todas las propiedades. ¿Ok? Y en las similares a anillos, prácticamente tengo el conjunto y dos operaciones de grupo abeliano, donde una de las operaciones de grupo abeliano es así como a medias porque tengo un cero mal portado ahí que no necesariamente va a tener inverso. ¿Ok? Por ejemplo, el cero, ustedes saben que no tiene inverso en la división, en los reales, ni en los complejos, ni en ninguno, ni en los racionales. Pero aún así, todas esas se van a considerar un cuerpo, porque
Nada más dejamos al 0 por fuera y todo se porta bien. Ok, entonces de hecho, para verlo así como en resumen, vamos a tener una operación que le vamos para tener ahí un ancla conceptual, vamos a decirle la operación que se parece a la suma y la operación que se parece a la multiplicación. Entonces en un semenillo las dos son monoide. En un anillo la suma ya es todopoderosa, es grupo abeliano y en todas las otras va a seguir siendo grupo abeliano. Pero entonces esta operación producto es la que nos va a definir todo. Tenemos un monoide, es un semianillo, igual con un anillo, pero si ya lo hacemos conmutativo, pasamos al anillo conmutativo. Si ya esto pasa a ser un grupo, es un anillo de división, y si pasó a ser un grupo abeliano, pasó a ser un cuerpo, donde en estas dos tenemos que quitar al 0. ¿Y quién es el 0? El 0 en realidad, no, bueno, lo estoy poniendo así entre comillas porque puede ser que estemos con, yo qué sé, álgebra booleana y ahí no hay 0. Pero el 0 se refiere al elemento neutro de esta u otra operación. ¿Ok? O sea, que aquí se vale que sea grupo y todo eso, pero quitemos de la ecuación al neutro de esta, para que no estorbe. Entonces, esas son las estructuras similares a anillos. De nuevo, en el video de los ejercicios, ahí hacemos ejemplos de estas cosas. Para concluir con toda esta cadena de historias, la idea es ver qué pasa con los números naturales. Ok, los números naturales, ¿qué tipo de estructuras serán? Ok. De todas estas, cuando tenemos más y menos, ¿qué serán los números naturales? Cuando yo sumo dos números naturales, me da un número natural. Esa suma en los naturales es conmutativa, tenemos el elemento neutro que es 0, no tenemos inverso. ¿Ok? Entonces nos quedamos en monoide, ¿cierto? Que era un monoide. Tenemos elemento neutro o identidad, pero ya no no llegamos a grupo, porque el grupo necesitaba que fuera inverso. De hecho, son monoides conmutativos en la suma. El producto de los naturales, igual no tenemos inverso. ¿Ok? Pero tenemos monoide conmutativo. Entonces, con todo eso, estamos en semianillo, ¿verdad? En los naturales. Ok. ¿Para qué sirven los números naturales? Los números naturales nos sirven para dos cosas. Uno es para indicar cuántos elementos tiene un conjunto. A eso le llamamos cardinalidad. Y nos sirve para indicar ordinalidad. ¿Qué orden tiene algún elemento en un conjunto? O sea que eso nos permite decir, usted es el primer elemento, usted es el segundo elemento, usted es el tercer elemento, ¿sí? Eso es orden, ordinalidad. Para eso sirven los naturales y han servido en eso en toda la historia. Para engendrar los números naturales, los matemáticos se inventaron esta historia, los axiomas de Peano, que es interesante, es un concepto interesante, es ¿cómo puedo definir yo estos números para poder, a partir de esa definición, también definir las operaciones? Sin tener que decir, o sin tener que enumerar exhaustivamente todas las posibles operaciones y resultados para saber cómo definirlo. Entonces vamos a ver. Yo defino que existe un número natural 0 y que todo número natural A va a tener un sucesor. ¿Ok? Este es un número especial, el 0. Esto es cualquier número natural que yo sé que va a tener un sucesor y voy a denominar a ese sucesor como sucesor de A o S de A. ¿Ok? Ups. Voy a establecer la excepción de que ningún número tiene como sucesor al 0. Eso es lo que lo hace especial. ¿Ok? O sea, estas dos lo hacen especial. Bueno, y tuve que definir la de tercera porque primero tenía que definir qué es el operador sucesor. O sea, no existe algo cuyo sucesor sea 0. Y si dos números naturales son distintos, entonces sus sucesores van a tener que ser distintos. ¿Ok? Y también que si yo voy a poder asignarle cualquier propiedad a 0 y al sucesor de cualquier número natural, entonces esa propiedad se aplica para todos los naturales. ¿Ok? Esta es la forma en la que los matemáticos definieron los números naturales. Y es bastante práctica porque no estoy diciendo nada. En ningún lado estoy diciendo que algo es 1 o que algo es 2 o que algo es 3. Simplemente estoy diciendo, ok, cualquier número natural tiene un sucesor. Y ya, si yo tengo dos números que son distintos, los sucesores también serán distintos.
y el 0 no es sucesor de nadie. ¿Sí? Entonces ya con eso y diciendo que si algo aplica para 0 y para cualquier otro número natural, entonces tiene que aplicar para todo el mundo. O sea, para 0 y para el sucesor de cualquier número natural, entonces eso aplica para todo el mundo. Entonces con eso, de hecho, defino qué es la suma y qué es la multiplicación. Entonces la definición es que A más 0 es A. ¿Ok? Así estoy definiendo cómo es la suma. Con A más 0 es A. Y que A más el sucesor de B es lo mismo que el sucesor de A más B. ¿Ok? Bien, entonces lo divertido es, ya con estos dos axiomas, ya definí la suma de todos los números naturales, sin haber definido nada más. ¿Ok? Y esto es súper poderoso. Entonces ya con esto, entonces existe la suma. De hecho, es vacilón porque ustedes pueden buscar ahí en C++ cómo definir los axiomas de Peano a través de los templates. Entonces uno puede definir tipos de C++ asociados a los números naturales, definidos por medio de las axiomas de Peano. Ahí vamos a ver si lo encuentro a la carrera. Quizá esto es un juguete que les gusta más a los de computadores que los de electrónica, pero bueno, yo también soy de electrónica y De encuentro hecho, eso yo muy tenía esa divertido. pregunta, ¿qué utilidad tiene, digamos? Como les digo, todo lo que usted tenga que ver con cardinalidad y ordinalidad, usted puede mapearlo a números naturales y a veces en lenguajes de programación uno lo necesita. Vamos a ver C++, template, Peano. Ok, aquí hay un loco definiendo tipos. Aquí de hecho lo que se está definiendo es el tipo que correspondería al 0. Okay. De hecho, esto ya ahora se puede hacer muy bonito porque el C++ 20 ya no necesita esto. Esto es una loquera, ya, bueno, no voy a ponerme a explicarles aquí un poco cómo usar templates en el C++ 17 para atrás, porque se me va toda la clase solo en eso. Pero esto es muy divertido porque aquí lo que está haciendo él es, vean, aquí está definiendo sucesor de tal cosa. O sea, va a existir un tipo que es el sucesor de tal cosa. El número 1 va a ser el sucesor de 0, el tipo 2 va a ser el sucesor de 1, el tipo 3 va a ser el sucesor de 2 y así. Pero entonces aquí él nada más define por medio de esa lógica de Peano qué significaría suma, qué significaría resta. Entonces uno le puede decir, ok, ¿qué significa sumar el 2 y el 3? Entonces le va a devolver un tipo que es exactamente el 5. Entonces, de hecho, esta cosa aquí en C++ lo que va a decir, hey, 2 más 3 va a ser el tipo 5. Lo interesante es que aquí usted no está programando que 2 más 3 sea 5 en ningún lado. Simplemente el Peano le está permitiendo a usted inferir todo eso de estos axiomas. Pero está programado aquí en C++ directo. Hay un montón de aplicaciones de eso muy divertidas. Por ejemplo, a mí me tocó programar una clase que tenía que servir en ciertas arquitecturas de procesadores para representar imágenes. Pero necesitaba que esas estructuras, como eran imágenes, eran matrices, yo necesitaba que cada fila de la matriz tuviera un cierto tamaño, pero ese cierto tamaño dependía de en qué arquitectura concreta estaba compilando yo, para ver si podía usar operaciones del procesador que podían usar un determinado número de datos a la vez. Eso se llaman instrucciones vectoriales. El SSE, AVX, todas esas cosas en Intel o Neon, en ARM o cosas de esas. Y entonces lo programamos así, con templates, para que en tiempo de compilación él pudiera hacer todos los análisis así, con cosas, infiriera de qué tamaño es y ya al final cuando el código ya estaba compilado, ya estaba exactamente para la arquitectura en la que uno estaba trabajando, optimizado hasta que no había más. Y todo este tipo de lógica, de hacer inferencias aquí con estas cosillas sin tener que manejarlo directamente, son súper útiles. Pero sí hay que, sí hay que llevarlo ahí a varios pasos, de dónde van todas estas cosillas. Ups, toca me equivoqué de dónde es la tecla aquí. Ahí está. Ok, el producto se va a definir de forma parecida. Yo digo que A por 0 es 0. Y A por el sucesor de B es lo mismo que A por B más A. De hecho, en ese código de C++ me parece que también definió el producto. No, el producto no lo definió. Pero bueno, se puede definir exactamente de la misma forma aquí.
Ok, ahí también hay un ejercicio en la práctica donde jugamos con estas dos para demostrar quién es 2 por 3, por ejemplo. Y empezar ahí a jugar con ambas para llegar a que 2 por 3 es 6. Pero de una forma así, a como lo haría el compilador de C++ si uno lo programó eso en templates. Ok, los números enteros es el siguiente paso, que lo que vamos a hacer es a los números naturales le vamos a unir todos los inversos aditivos. ¿Ok? O sea que si yo tengo un número natural aquí A, yo le voy a sumar aquí algo que me dé 0. ¿Ok? Que este algo va a ser menos A. Entonces todo el conjunto de todos estos inversos aditivos cuando A es natural es lo que vamos a llamar los enteros. ¿Sí? Ok, precisamente al agregarle estos inversos ya hacemos de que los enteros sean, vamos a vernos aquí atrás, al agregarle a los enteros los inversos aditivos ya hacemos a esto un grupo abeliano. ¿Hacemos eso un grupo abeliano? ¿Sabe? Vamos a revisar. Tenemos la identidad, es conmutativa, cada elemento tendrá su inverso, y entonces si tenemos un grupo abeliano, ¿sí? Entonces solo con ese Z ya vamos a tener aquí el grupo abeliano. Entonces el Z se nos va a convertir de hecho en un anillo. ¿Ok? Seguimos con monoide conmutativo de hecho. Bueno, de hecho vamos a tener un anillo conmutativo en Z, porque la suma, perdón, el producto es conmutativo. Lo que no tenemos son inversos, entonces no llegamos a ese grupo en el producto. Ok, entonces la suma es un grupo abeliano, porque es cerrada, es asociativa, es conmutativa, tenemos elemento neutro, tenemos elemento inverso. Por otro lado, la multiplicación es monoide conmutativo, porque es cerrada, es asociativa, es conmutativa, tenemos elemento neutro, pero no existen los elementos inversos en la multiplicación. Entonces hasta ahí llegamos. Pero son distributivas. ¿Ok? Entonces con esto llegamos a que eso es un anillo conmutativo. Ok, como ya existe ahora los inversos aditivos, entonces podemos definir la operación resta, que va a ser cerrada, pero no conmutativa. O sea, no es lo mismo A menos B que B menos A, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y cómo definimos la resta? Es A más menos B. Todo eso son como cosas medio obvias para nosotros ya. Ok, ¿qué conjunto sigue? El conjunto en el que le agregamos los inversos multiplicativos a los enteros. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso, lo que vamos a necesitar es definir los racionales como pares ordenados. ¿Ok? Numerador, denominador. Y definiéndolos así como pares ordenados, ok, lo hacemos bastante general, pero tenemos un problema y es que definir qué es igual, podríamos ser súper estrictos y decir que AB es igual a CD solo si A es exactamente igual a B, A es igual a C y B es igual a D. Esto es una forma de decir que dos números racionales son iguales. Pero todos sabemos que si yo pongo, vamos a ver, A menos B en la notación tradicional que nosotros lo usamos, esto es equivalente a decir A entre B. Pero si yo digo 1/2 es igual a 2/4, según esta definición, no. ¿Ok? Porque 1 es diferente de 2 y 2 es diferente de 4. Pero nosotros sabemos que para todo fin práctico, sí, estos dos números son iguales. Entonces lo que vamos a definir es, ok, vamos a definir que son equivalentes. Y vamos a definir que son equivalentes si yo paso el 4 para acá y yo paso el 2 para acá. O sea, si A por D es lo mismo que B por C. Ahí hablamos de equivalencia. Igual voy a tener que definir orden en estos números racionales. Entonces voy a definir que un número racional es menor que otro si A por D es menor que B por C con B y D mayores que 0. Entonces, bueno, ¿qué pasa si A y B fueran negativos? Podemos usar este asunto de equivalencia para pasar el negativo al otro número y obtener un número equivalente donde el B es positivo. ¿Sí? O sea que 1 entre menos 2 va a ser equivalente a menos 1 entre 2. Entonces ya pasé este positivo, entonces ya puedo hacer estas combinaciones para ver si un número racional es menor que otro.
Sí queda más o menos claro esta historia de los racionales. Sí, sí. Sí, creo que todo esto lo conocen de una u otra forma. En los racionales, ¿cómo sumamos? Entonces, vamos a hacerlo aquí con la notación clásica para que quede más claro. Entre BD, esto sería igual a quién. Siempre hacemos que esto es BD. Aquí me queda AD más BC, ¿verdad? Ok, y si lo vemos aquí, lo volvemos a pasar a la notación de par ordenado. Es lo que conocemos. Eso sería sumar. Y multiplicar, de ahí simplemente multiplicamos A por C y B por D. Sí, nada mágico todavía. ¿Para qué les estoy introduciendo esto? Porque esta lógica que estamos usando aquí también se va a aplicar varias veces, ¿no? De hecho, no termina en lo que vemos en el curso. Después hay otros temas donde uno vuelve a aplicar esa lógica. ¿Qué lógica me refiero? Ok, veníamos con los números enteros. Sí, con los naturales. La otra operación que teníamos, nos faltaban los inversos, entonces se los metimos. Entonces llegamos a los enteros. Ahora, nos falta todavía una inversa para una operación, entonces le estamos metiendo los inversos a la fuerza. Pero para poder hacer eso, lo que hicimos fue extender nuestro conjunto, a que ahora vamos a tener dos números enteros aquí. ¿Sí? Ok. Entonces ahorita vamos a extender esto otra vez a los reales, agregando lo que nos falta para poder tener ahí algo que nos falta. Pero cuando vamos a querer tener otra operación, ya no nos alcanza. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar esos reales y volver a hacer un par ordenado de dos reales. ¿Ok? Y así llegamos a los complejos. Y de hecho los complejos van a tener sus limitaciones. Entonces cuando ya se nos acaben los complejos, vamos a tener que meter otros pares ordenados. Y por ejemplo, con esa filosofía de ir agregándole cosas, llegamos a los cuaterniones y a los octoniones y a los septeniones. Y ahí ya hay un montón de conjuntos, que de hecho ya, como estamos empezando a hacer así demasiadas cosas a pie, entonces ya los matemáticos volvieron a abstraer. No, momento. Esto que estamos haciendo, esta estructura, siempre es lo mismo. Entonces mejor generalicemos el concepto. Y ese concepto generalizado se llaman álgebras de Clifford. Pero bien, eso es otra historia para otros cursos, ya después, en maestría, doctorado, lo que quieran. Pero en todo caso, lo que me refiero, o lo bonito de todo esto, es que uno siempre empieza con un problema muy minucioso, después se da cuenta de que ese patrón se repite en otros contextos y que mejor lo generalizamos para matar a todos los pájaros de un solo tiro. Sí, entonces, bueno, esos conceptos aparecen ahí en las álgebras de Clifford. Ok, bueno, entonces teníamos estas cosas, pero bueno, ya ustedes saben el problema que tenemos con los racionales, que si esta cosa está en Q, que son los racionales, tenemos huecos. O sea que yo puedo representar al 1 y al 1 medio y al 1 cuarto y al 1 octavo. Y ahí puedo irme infinitamente y aquí yo puedo buscar con racionales y poner puntos y poner puntos y puedo acercarme arbitrariamente, pero me quedan huecos ahí en esa recta. O sea, por ejemplo, no hay... Aquí no van a estar los números tales que x por x sea igual a un número primo, por ejemplo. Eso no lo voy a tener. Ni 2, ni 3, o sea, raíz de 2, raíz de 3 no van a estar ahí metidos. ¿Ok? Entonces eso es el problema que tengo ahora. ¿Cómo otra vez eso de raíz de 2, raíz de 3 y de los primos? O sea, usted no va a encontrar un número racional que multiplicado por sí mismo le dé un primo. Ok, ¿Sí? O sea, por sí. ejemplo, no hay un número racional que multiplicado por sí mismo le dé 2 o le dé 3. Que de hecho esto sería x al cuadrado igual a p, entonces por lo tanto implica que x sería lo que llamamos raíz cuadrada de p, que es un número multiplicado por sí mismo, ¿verdad? Pero una raíz cuadrada de un primo sabemos que no es racional. ¿Ok? De hecho hay un par de demostraciones muy divertidas de por qué eso nunca va a poder ser racional. Tendría que revisar ahí un librillo para traerles un ejemplo de eso. O sea, con lógica muy bonita, muy elegante. ¿Cómo se llama el libro, profe? Tengo varios, hay uno que se llama el teorema de Fermat. El teorema de Fermat es un libro que explica toda la historia del teorema de Fermat y cómo el matemático que logró finalmente demostrarlo 300 años después
llegó por ahí. Pero entonces le va presentando a uno cosillas como esta, de cómo lógicamente entender que un número primo no puede tener un número racional como raíz. Pero sí, lo bonito es cuando uno empieza a ver así como más lógico. Vamos a ver qué más tenía que decirles por aquí. Bueno, entonces el punto es que en esta recta que podemos llenar de números racionales y podemos acercarnos siempre entre dos números racionales, vamos a poder meter otro número racional y todas esas cosas. Pero yo no voy a alcanzar a todos los posibles puntos de esa recta. ¿Ok? Entonces, todo ese montón de huecos que tengo ahí es lo que vamos a llamar el conjunto de los números irracionales. ¿Sí? Y son los que nos faltan para llegar a los reales. ¿Ok? O sea que Q, conjunto de los números racionales, unión el conjunto de los irracionales, me da el conjunto de los reales. Pero aún así esa definición está como medio extraña. Entonces necesitamos algo un poco más divertido para saber cuál es la diferencia entre los racionales y los reales. ¿Ok? Ok. Ya vamos a entrar a esa operación, que esa operación es esto que tenemos aquí, las secuencias de Cauchy. Pero solo ahí como un paréntesis, hablemos de la ordinalidad. ¿Ok? Ordinalidad, de nuevo, sabemos que es el orden. Algo que estaba bonito con los naturales y los enteros, es que como el orden es muy obvio, digamos. O sea, yo puedo decir en los naturales que siempre, yo puedo decir que si A y B están en N, A es mayor que B. Si B es igual a A más alguna sucesión, no sé, más algún elemento C, tal que también C es natural. ¿Sí se entiende? ¿Ok? O sea, yo puedo definir aquí un orden muy simple. Y de hecho también podría definirlo con ese sucesor. O sea, que si B es sucesor de A o el sucesor del sucesor de A o aquí puedo aplicar quién sabe cuántas veces la sucesión para llegar a B. Entonces yo puedo decir que, ahí, estoy hablando al revés. Aquí lo que estoy diciendo es si B es mayor que A. Ahora sí. O sea, A es menor que B si B es A más una constante. Ok, o que B está en una cadena de sucesiones después de A. Ok, entonces con los naturales esto es muy bonito, con los enteros casi que se propaga esta historia muy naturalmente, pero con los racionales se nos arruinó la historia porque si yo les doy a ustedes dos racionales siempre puedo poner algo aquí y siempre puedo meter algo ahí adentro y algo ahí adentro y algo ahí adentro y algo ahí adentro. Entonces, como puedo hacer eso infinitamente ahí hacia adentro, definir cuándo un racional es menor que otro, o sea, qué orden existe entre los racionales, se empieza a difuminar un poquitillo. Entonces, bueno, hay dos criterios, dos propiedades, dos axiomas que vamos a usar para definir orden. Y es que yo digo que un elemento es mayor o igual que otro, si cuando yo le sumo cualquier otro número, se mantiene esa relación. ¿Ok? Y en los reales, yo voy a decir que dos números, si dos números son mayores que 0, entonces su producto también va a ser mayor que 0. ¿Ok? Con estas cosas casi que se está definiendo el orden ya en los reales. Aplica para los racionales también, pero de los reales en general. Para todo fin práctico, lo que va a significar es que si tenemos una representación de un número real en la recta, va a ser, si este es A y este es B, entonces se va a aplicar que A es menor que B cuando A está más a la izquierda en la recta que B. ¿Sí? Eso es casi que la lógica que está por aquí detrás. Esto parece muy trivial lo que les estoy diciendo, pero el problema es que después, cuando lleguemos a C, en C no vamos a poder definir orden. C es un conjunto en el que no hay orden. Perdemos el orden en C. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y es súper importante eso de que en C no hay orden. De hecho, es un problema en un montón de aplicaciones que no podamos meterle orden a C. Y no hay forma. O sea, no tiene quizás sentido de meterle ese orden. Pero bueno, los reales, los racionales y de ahí para atrás, todos son bien ordenaditos. Entonces, bueno, para encontrar esta diferencia entre Q y R,
Entre estos dos, que bueno, ya sabemos que la diferencia es que nos faltan los irracionales. Pero ¿cómo lo podemos definir en algo así como con operaciones? Entonces vamos a definir secuencias de Cauchy o sucesiones de Cauchy. De hecho, me gusta más el término sucesión. Secuencias es porque en inglés se le dice Cauchy sequences, pero creo que en español, en matemática, prefieren el término sucesión, que es secuencia. ¿Qué es una sucesión de Cauchy? Es esto que está aquí. X de n es una sucesión de Cauchy si para cualquier epsilon que yo me dé va a existir un número natural n, tal que para cualesquiera otros dos números naturales n y m mayores que este n, la distancia entre los dos elementos de la sucesión siempre va a ser menor que este epsilon que yo me di. Así suena terriblemente complicado, pero en realidad es sencillito. Voy a meter aquí una página a ver si puedo. Ok, ¿qué es esto? Vamos a ver. Imaginémonos que estos son los índices de mi sucesión. ¿Ok? O sea, tengo aquí 1, 2, 3, 4. En algún momento voy a llegar a un n. En algún momento voy a llegar a un n minúscula. En algún momento voy a llegar a un m. ¿Ok? Entonces aquí esta serie de, yo qué sé, va a ser ahí lo que quieran. ¿Ok? Aquí voy a llegar a esta cosa y yo lo que puedo decir es que después de este n, cualesquiera otras dos muestras de la sucesión, la distancia que exista entre ellas, esta distancia que está aquí, va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Yo me doy el epsilon. O sea, yo le digo punto 1. Yo quiero aquí punto 1. Entonces, esta sucesión va a ser de Cauchy si existe este n, después del cual la distancia entre estas dos es menor que punto 1. O sea, no sé si ya es, con eso que les acabo de decir, les queda la noción de que quiere decir que conforme yo más avance en el n, estos datos van a estar cada vez más cerca entre sí. ¿Sí? Pero eso es convergencia, digamos, como Está tiene que... asociado, están asociados para todos nuestros fines ingenieriles, es lo mismo, bueno, no es que es lo mismo, pero que algo sea de Cauchy va a implicar convergencia. Matemáticamente no es del todo cierto porque esa convergencia a lo que algo puede llegar no necesariamente va a estar en el conjunto y por lo tanto no necesariamente es de Cauchy. Es una sutileza así, de esas muy hilar fino. Pero sí, el concepto este de Cauchy va a estar muy asociado a esto. Después vamos a extender, cuando lleguemos a espacios lineales, al inicio del capítulo de Fourier, vamos a extender esto a vectores. Entonces ahí queda como todavía más, o sea, ahí va a quedar como más difícil ver que sí es lo mismo convergencia que Cauchy, pero prefiero manejarlo así aparte por ahora, ¿sí? O sea, convergencia es un caso muy particular en el que hay que cambiar un poquillo esta ecuación. O sea, para decir que después de cierto n, el x tal de ese n va a acercarse al valor de convergencia, pero no necesariamente a dos muestras de la sucesión, ¿sí? O sea, la diferencia con convergencia es que uno de estos va a tener que ser el valor al que converge, ¿sí? Pero aquí es cualesquiera dos muestras de esta cosa. Sé que hay unos espacios curvos rarísimos en los que esto se sale, porque la cosa va dando curva y entonces no es lo mismo convergencia que Cauchy, pero bueno, eso también son cosas matemáticas muy locas. Por ahora lo que me interesa es esto. De hecho, también en los videos de ejercicios prácticos vemos varias sucesiones. Por ejemplo, determinar si uno entre un medio a la n, si una sucesión así, pongámosla así, para n igual 1 hasta infinito, decir si esta cosa es una sucesión de Cauchy o no. ¿Ok? Basándonos en esta definición. Entonces ahí en los ejercicios prácticos hago como 3 ejemplos de esto. De qué es sucesión es qué. Entonces ahí les queda para verlo un poco más pragmático cómo definir eso. Ok, bueno, ahí tenemos el dibujito parecido a lo que estábamos haciendo. El detalle es eso, que después de un n, cualesquiera dos muestras que yo tome por ahí, yo sé que si yo las resto, la distancia entre ellas, o sea, esta distancia aquí, va a ser menor que un epsilon que yo me dé. Y basta con que si yo me dé un epsilon más pequeño, nada más tengo que escoger un n más grande para que lo cumpla. ¿Ok? Si puedo hacer eso es de Cauchy. Si no puedo hacer eso, entonces no. O sea, una sucesión divergente
definitivamente no va a ser de Cauchy. Ok. De hecho, aquí está la historia de convergencia. Que, como les digo, nada más es cambiar uno de los segundos elementos al punto al que uno quiere converger. Ok. Este es el orden correcto. Entonces, que dicha que lo apunté. De hecho, lo estuve buscando en el libro y no me pareció verlo, pero aquí sí está. En los números reales y los racionales, cualquier secuencia convergente es de Cauchy, pero no toda secuencia de Cauchy es convergente. ¿Ok? O sea, es como más general la de Cauchy. Si algo converge, definitivamente yo sé que es de Cauchy. Si algo no converge, sí puede ser de Cauchy. O sea que yo puedo todavía agarrar dos puntos que convergen por ahí. Pero me acuerdo que la diferencia es así como un caso muy raro de que, sí, es que estoy al puro límite del conjunto en el que yo estoy trabajando y es de Cauchy, pero no llego a ese punto. Ok. El detalle es que en Q, las secuencias de Cauchy pueden converger a cosas que no están en Q. ¿Ok? Por ejemplo, si yo me armo aquí 1, 1,5, 1, no sé, bueno, siguiendo esta secuencia, que el xn más 1, el siguiente elemento en la secuencia va a ser un medio de el elemento anterior en la secuencia más 2 entre el elemento anterior. Entonces aquí tendríamos que el elemento que sigue aquí sería un medio de 3 medios, que sería esta cosa, más 4 3 tercios. ¿Ok? Y esta cosa sería entonces 1.5 más 1.33333, 2.833 entre 2, da como 1.41666, no sé qué. ¿Ok? Y después agarramos ese elemento y le volvemos a aplicar esta propiedad. Y ahí lo que se puede demostrar es que en infinito esta cosa va a converger a raíz de 2. ¿Ok? Todos estos elementos que estoy metiendo aquí son racionales, porque son sumas y productos de racionales que me da racional. Pero el elemento al que estoy convergiendo no es racional. ¿Ok? Igual aquí, que es un elemento más simple, es una sucesión de números racionales en la que le voy agregando cada vez un dígito de raíz de 2. O sea, esta cosa va a converger a raíz de 2 por construcción, digámoslo así, que no es racional, a pesar de que todos los elementos de la sucesión son racionales. Ok, entonces la diferencia entre R y Q es que todas las sucesiones de Cauchy en R van a converger a elementos de R. Pero las sucesiones de Cauchy en Q no necesariamente van a converger a Q. O sea, las sucesiones de Cauchy son cerradas en R, pero no son cerradas en Q. Y esa es la diferencia que hay entre los dos conjuntos. ¿Ok? Por decirlo así, el conjunto de los reales es el conjunto de valores convergentes de todas las sucesiones posibles de números reales. ¿Ok? Con los racionales no puedo decir eso. Si se entendió, ese es un poco más abstracto, yo creo. Sí, profe. Ok, entonces pasamos a la última fase, los números complejos. ¿Ok? Y los números complejos vamos a tener igual. Nos vamos a pasar a pares ordenados porque lo que andamos buscando ahora es cómo tener la potenciación cerrada. ¿Ok? Recuerden que yo no puedo hacer -1 a la 1/2 en los reales. O sea, esto es real y esto es real, pero eso no existe en los reales. Entonces necesito algo que me permita hacer eso cerrado. Y eso lo vamos a lograr definiendo unos números que van a ser un par ordenado de dos números reales. Al primero le vamos a decir parte real y a esta segunda parte imaginaria. Para los que vamos a definir la suma y el producto de esa forma. O sea, sumar dos números complejos va a ser sumar las partes reales y las partes imaginarias. Vean que está definido muy distinto a los racionales. ¿Ok? Y si yo hago el producto de dos números complejos, lo voy a definir como el producto de las dos partes reales menos el producto de las dos partes imaginarias. Y la componente imaginaria del resultado va a ser productos cruzados. O sea, parte real con parte imaginaria del otro número y estos dos productos sumados. ¿Ok? B por C más A por D. Cuando defino eso así, voy a obtener un cuerpo algebraico. Recuerden que con esto quiero decir que la suma y el producto van a estar definidos como grupos abelianos. Y todo cierra de maravilla otra vez. ¿Ok?
Entonces, como son un cuerpo, lo que quiere decir es que la suma va a ser cerrada, que es conmutativa, que es asociativa, que tengo elemento neutro. ¿Ok? Igual para el producto. Para el producto va a tener lo mismo. Va a ser conmutativo, va a ser asociativo y tengo elemento neutro. Aunque el elemento neutro lo estoy definiendo de esa forma en el producto y de esta forma en la suma. ¿Ok? Eso no me va a alterar para nada quién es quién. Van a ser distributivas entre sí, producto y suma. Solo tenemos un inverso aditivo, eso es útil. Hay estructuras algebraicas donde podemos tener múltiples inversos para un número, pero bueno, aquí en los complejos solo hay un inverso aditivo y solo hay un inverso multiplicativo, ¿ok? Que lo vamos a llamar como 1, 1 y 0, 0, a esos dos. Bueno, y eso, todo esto lo que se resume cuando yo digo es un cuerpo algebraico. No tengo que decir nada más. Al decir un cuerpo algebraico estoy diciendo todo eso. Ok, entonces como les decía, a este A le vamos a llamar componente real y a este B le vamos a llamar componente imaginaria. Y vamos a tener estos dos operadores. Parte real del número complejo Z a B lo vamos a llamar A y parte imaginaria lo vamos a llamar B. ¿Ok? Importantísimo, súper recontra importante, en particular este. Vean que B es un número real y A es un número real. O sea, la parte imaginaria de este número complejo Z es real. Son números reales. No, en unos momentos nada más vamos a cambiar la notación levemente, pero por alguna razón cuando hacen la parte imaginaria de Z le ponen un J por ahí, pero no. Esta cosa me da un número real. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Ok? Vamos a decir que son números complejos son iguales si las dos partes, o sea, si las partes correspondientes son iguales. O sea, si las partes reales son iguales y las partes imaginarias son iguales, decimos que los números son iguales. Vean que esto es totalmente diferente a como definíamos equivalencia en racionales. Aquí la única forma de que algo sea igual es que partes reales y partes imaginarias sean iguales. Y eso, los números complejos no son ordenados. Yo no puedo decir para nada si 1, 2 es menor que 3, 4. No se puede decir. Eso no se puede decir. ¿Ok? Eso no existe. Ese concepto de orden no hay, no existe en los complejos. No insistan. Nada más no hay. Entonces nunca puede decir uno que un número complejo es mayor que otro. Nada más no existe. En los enteros, los naturales, enteros, racionales y reales, sí puedo decir que un número es mayor que otro. Pero en los complejos no. No y no y no insistan. Si ponen en un examen algo de que tal cosa es mayor que otra y eran complejos, no. Eso no se puede. ¿Ok? Eso voy a insistir mucho. Los números complejos no son ordenados. Ok, entonces, ya para terminar, todas las estructuras que teníamos hasta ahora. ¿Quién es cerrado en los naturales? Suma y producto. ¿Quién es cerrado en los enteros? Le agregamos la resta. ¿Quiénes son ordenados en Q, cerrados en Q, perdón? Suma, resta, multiplicación y división. Quitando al bendito cero, que sabemos que estorba a veces. ¿Ok? ¿Quién es cerrado en R? Suma, resta, multiplicación, división y sucesiones de Cauchy. Y en C estamos agregando la potenciación. ¿Ok? Y todos estos son ordenados. Este no es ordenado. ¿Ok? Eso es lo más importante. No es ordenado. No insista. El C no es ordenado. Ok. Entonces, la próxima clase, no sé si la haremos teórica o práctica, ustedes me dirán, lo que vamos a jugar o lo que jugaríamos es cómo representamos un poquito distinto a estos pares ordenados para usarlos en distintas notaciones, cartesianas, polares y en formas más fáciles que andar atravesándose con esto. Esto es vacilón en muchísimo software que anda por ahí, incluso de los sitios web que ustedes pueden usar. Es muy usual que uno use esta notación para números complejos, que uno lo use ahí, paréntesis, parte real, coma, parte imaginaria. Ténganlo en mente por ahí. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que vimos hoy, conjunto, que son estructuras algebraicas,
y jugamos un poquillo con las estructuras algebraicas más normales que hemos venido usando siempre para llegar a los complejos como estructura algebraica, que es un cuerpo. De hecho, estos dos son un cuerpo que vamos a usar muchísimo. En inglés, por cierto, para aquello, a estos cuerpos se le dice field, campo. Pero en español este concepto de campo no es, se llama cuerpo en estructuras algebraicas. Solo para que lo tengan en mente si lo ven por ahí. Está bien, entonces, Bueno, profe, pero ya hasta bueno, luego. buenas Gracias, profe, tardes, hasta hasta luego. luego. Adiós.